buenas a todos. Mi nombre es Maravillas Moreno Amor, doctoranda en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Murcia y contratada predoctoral por la misma universidad. Hoy vengo a compartir con ustedes un avance de investigación en torno a la importancia del cuerpo como eje rector de la literatura trans a partir de la autoficción Las Malas de Camila Sosa, y esta comunicación tiene por título Esa huella del odio, el cuerpo como eje rector de la transliteratura en Las Malas de Camila Sosa Villada. Con objeto de no alargar demasiado la misma, a medida que avance en la exposición se irán visualizando en pantalla citas textuales de la novela que apoyan lo dicho y que podrán ir leyendo a la par. Judith Butler empezaba su libro Cuerpos que importan, asegurando que pensar la materialidad del cuerpo arrastra invariablemente a otros terrenos, unos terrenos que se escapan de la consideración del cuerpo como simple objeto de pensamiento e irremediablemente tendientes a un mundo que está más allá de ellos mismos. Esta concepción implica un movimiento fronterizo, imprescindible para comprender lo que el cuerpo es y lo que implica. Si hay algún modo de vincular la cuestión de la materialidad del cuerpo con la performatividad del género, continuaba la autora en la obra. Estas preguntas son las que nos acuden cuando leemos la novela. Premiado con el premio Sor Juana Inés de 2020, la autoficción relata la vida de Camila en una comunidad de transexuales que ejercen la prostitución durante su estancia universitaria en Córdoba. En el discurso que ofreció al recibir este galardón, ella aseguró que con Las Malas vino a escribir lo que otros escriben en su cuerpo. Y es que cuando hablamos de transliteratura, como Camila la denomina en su autobiografía El viaje inútil, publicada en 2019, la voz narrativa y dialogante se encuentra en múltiples sentidos íntimamente ligada a la experiencia corporal. En primer lugar, el rechazo del cuerpo otorgado al nacer. El sujeto trans se constituye a partir de la fuerza de la eyección, del rechazo de un exterior constitutivo que de algún modo es epicentro interior o consustancial al mismo sujeto por cuanto su repudio supone la propia fundación. Es decir, que el sujeto transexual no podría emerger sin que su identificación se produjese a partir de tal repudio en lo que Butler llamó el campo de la eyección. El cuerpo con el que se nace, que es rechazado, se convierte así en un espectro amenazador para el sujeto. En este sentido, la disonancia entre cuerpo e identidad que produce el conflicto trans genera una suerte de metamorfosis del cuerpo catalogable en el binarismo de género hacia un nuevo cuerpo no normativo. Por lo tanto, la transformación del cuerpo se inserta en una dinámica performativa que, además de cerrar el círculo y lograr que el sujeto dé vida a lo que nombra realmente, como dice Butler, generará un poder reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula y que impone. Sin embargo, por contraposición, en la transformación se producen también un segundo gran conflicto, el deseo de otro cuerpo, inserto en una desprotección social sin que existan políticas de amparo, las lleva a dañar su cuerpo, sometiéndose a un tratamiento hormonal sin prescripción ni supervisión médica, inyectándose aceite de avión en pechos, nalgas, caderas y pómulos. Camila deja constancia textualmente: sus tetas y sus caderas cargaban unos moretones a causa de las palizas recibidas cuando había estado detenida, incluso en tiempos de los milicos. No, me retracto. Esos moretones eran por el aceite de avión con el que había moldeado su cuerpo. Ese cuerpo de mamá italiana que le daba de comer, pagaba la luz, el gas, el agua para regar aquel patio hermosamente dominado por la vegetación. Aquel patio que era la continuación del parque, tal como el cuerpo de ella era la continuación de la guerra. Y en otra ocasión, refiriéndose a la misma sustancia, pero las zonas inyectadas se le habían llenado de unos moretones desagradables y el líquido se había desplazado en cualquier dirección, dejándola llena de bultos y pozos como la superficie lunar. Este autoatentado contra la salud, si se me permite el término, por una ansia de hiperfeminización, deja de ser un anhelo para convertirse en un requisito impuesto para ejercer la prostitución, para la supervivencia. Por lo tanto, la transformación se les impone por la heteronormatividad que domina la sociedad, que las obliga a encajar en el binarismo, a reproducir roles de género imperantes o ser excluidos. Todos los que escapan de lo normativo, lo binario, pasan a ser expulsados de esta nueva república platónica. Resulta entonces sumamente interesante la relación entre cuerpo y fetichismo, entre el deseo hacia el cuerpo y el cuerpo deseado mediante una doble tensión narrativa. En primer lugar, ese querer un cuerpo que no es el mío, y por otro, cómo en principio el cliente cis hetero busca
un cuerpo artificial, irreal y producto del fetiche que solo puede encontrar en una mujer transexual. Entonces es en este proceso de mercantilización del cuerpo, de concebir el cuerpo deseado como medio de producción en términos marxistas, que produce una reconcepción del proceso de transformación a partir del cual el sujeto que se apropia y adopta una nueva norma corporal lo hace no solo por la cuestión de la identidad sexogenérica, sino por la intercesión de los discursos que emplea el imperativo heterosexual para permitir determinadas identificaciones sexuales y excluir o repudiar otras. Ese proceso de mercantilización del cuerpo, en términos marxistas, se ve claramente en este fragmento extraído de la novela que ven en pantalla. En este sentido, Las Malas muestra a la perfección cómo el único espacio que se les permite a Camila, a la tía Encarna y a las demás prostitutas transexuales es el Parque Sarmiento. Su cronotopo es el parque y lo es en la medida en que es atemporal, asíncrono. Es decir, tradicionalmente se ha vinculado la prostitución a la nocturnidad, a la solidez que otorga la oscuridad, pero en Las Malas el parque funciona como gueto, como exilio, y se les está permitido mostrarse abiertamente en él a cualquier hora del día. Será precisamente cuando la sociedad recupere ese espacio destinado ahora a familias y deportistas y se les expulse que ellas hablen de orfandad, de una convivencia pacífica, si es que la reclusión puede ser convivencia, pasan a una exclusión definitiva. Por lo tanto, el mismo cuerpo que crea identidad, que las identifica, pasa a ser el objeto de la discriminación. Es la suya, por tanto, una corporeidad discriminatoria. Esta matriz excluyente de su cuerpo, mediante la cual además ya se forma el sujeto en la transformación, genera precisamente aquellas zonas de lo invivible, lo inhabitable, que estarían densamente pobladas por todos aquellos susceptibles de recibir el adjetivo queer y que constituirá el límite que los defina a partir de la fuerza de la eyección de sus corporeidades en los llamados espacios convencionales como las oportunidades laborales. Este rechazo social les empuja a la prostitución como única salida para la supervivencia. El cuerpo transformado comienza a ser el único medio no solo de vida, sino para la vida. Es crucial en la novela el rito iniciático de la prostitución que describe Camila. En la cita que tenéis en pantalla y que no leo por falta de tiempo, podéis comprobarlo. Pero además este destino impuesto les augura en la mayoría de los casos unas consecuencias insalvables que se asumen como precios a pagar para la supervivencia. En el mejor de los casos las enfermedades de transmisión sexual, el temido VIH, pero también la violencia y la muerte. Ligado a la prostitución, al cuerpo cosificado, así como a la hibridez y la liminalidad, aparece el locus de la animalización, que está también vinculado a un modo de presentarse ante el mundo mostrando y variando en busca de la supervivencia. Son muchos los personajes que en la novela sufren una metamorfosis kafkiana en animales. Natalia en loba, María la muda en pájaro, otros que se vinculan con perras, etc. Y por último, es especialmente interesante el aspecto de la maternidad para unas mujeres que no pueden concebir biológicamente y que sienten el instinto maternal. Es especialmente significativo el episodio en que las transexuales, trabajando en el parque, se encuentran a un niño abandonado en una zanja y la tía Encarna decide adoptarlo ilegalmente, claro, porque él podrá, y cito textualmente, drenar el dolor histórico que la habita, la posibilidad de la maternidad. Además, más adelante asegura que ese niño vino al mundo a renacer su carne muerta completamente como un puñado de hierba seca. Y es que a las transexuales de la novela no solo la biología les impide ser madres, sino que también son expulsadas nuevamente de la sociedad para la adopción. En definitiva, la voz narrativa trans de Las Malas está íntimamente ligada a la experiencia corporal en múltiples sentidos. Entre todos ellos, 3 resultan cruciales: la negación del cuerpo dado, la transformación del cuerpo y el rechazo social del cuerpo transformado. En este sentido, recuperando el concepto de Javier Cercas, el cuerpo transformado como epicentro en la narración y todo lo que ello implica en la vida de la persona, expulsión de los espacios convencionales, rechazo social, ausencia de amparo médico y político legal, se convierte en el verdadero punto ciego de la autoficción de Sosa, que más allá de ser un mero relato en clave autobiográfica, como muestra el propio título, es la historia de toda la comunidad trans desterrada. Muchas gracias. Sin más, en esta última diapositiva encontrarán una breve recopilación de la bibliografía utilizada en esta comunicación y ahora sí, muchas gracias.